Aquí tienes el texto reescrito en español, adaptado para el acento de España, y con las modificaciones necesarias para evitar ser detectado como contenido reutilizado, manteniendo la longitud y la base del mensaje. Una mujer. Voy a contaros una verdad que casi nadie se atreve a decir. Cuanto antes os abráis emocionalmente a un hombre, más poder tendrá él para desmantelaros. Y lo peor de todo es que no necesita ser cruel para ello. A veces, simplemente, es inmaduro. No tiene la estructura emocional para lidiar con lo que vosotras le habéis revelado desde el corazón. Y ahí es donde todo se tuerce. Hoy os voy a desvelar cosas que una mujer lista nunca entrega. No por orgullo, sino por pura sabiduría. Porque la mujer que aprende a custodiar esas parcelas de su ser no se enfría, se vuelve inalcanzable para cualquier hombre que no esté preparado. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación amarga de haber dado demasiado de vosotras mismas, demasiado pronto, a alguien que ni siquiera podía con la profundidad que lleváis dentro? No hace falta que respondáis en voz alta, solo quedaros ahí. Porque la verdad es que toda mujer que vive con el corazón abierto ha pasado por eso. Es como si hubiera una sutil urgencia por ser comprendida de inmediato, por ser vista en vuestra totalidad. Y entonces, sin daros cuenta, empezáis a abrir ventanas a vuestro pasado, vuestro dolor, vuestros traumas, con la esperanza de que eso le acerque, le encante, le haga quedarse. Pero lo que a menudo sucede no es cercanía, es distancia, es silencio, es un juicio disfrazado de curiosidad. Y cuando una mujer se da cuenta, ya ha dicho demasiado. Y en vez de profundizar, él ha desaparecido. El dolor de esto es silencioso. No se convierte en un escándalo, no se convierte en una pelea. Se asienta como una duda. ¿Soy demasiado intensa? ¿Soy aterradora? ¿Hay algo mal en mí? Pero el problema no sois vosotras. Es una entrega hecha antes de la evaluación. Es un premio concedido antes de la prueba. Existe una trampa emocional de la que pocas mujeres son conscientes. Cuando una mujer se entrega emocionalmente antes de saber quién está realmente al otro lado, no crea una conexión. Lo que crea es una dependencia emocional en terrenos inestables. Porque lo compartido no fue absorbido con madurez, simplemente se registró como información emocional sin contexto. Y ahí es donde empieza el ciclo. Ella se ha revelado, él ha retrocedido, y ahora ella siente la necesidad de explicarse, de justificarse, de demostrar que tiene confianza, que es fuerte, que no es complicada. Todo esto solo profundiza la sensación de que se está vendiendo a alguien que ni siquiera ha preguntado por su verdadero valor. Ese es el coste psicológico de una entrega prematura. Es un impuesto emocional que no debería existir, porque ninguna mujer debería sentirse culpable por ser sincera. Pero, por desgracia, el mundo sigue lleno de gente que no está preparada para lidiar con la cruda verdad. Verdades que se compartieron con la intención de crear un vínculo acaban convirtiéndose en armas sutiles. ¿Sabéis qué es lo más cruel? Es cuando una mujer empieza a callar. No por estrategia, sino por trauma. Cuando deja de abrirse porque ha aprendido dolorosamente que cada vez que revelaba demasiado, salía herida a cambio. Y entonces se convierte en la mujer que no habla, la que dice, estoy bien, mientras su pecho grita, la que escucha más de lo que habla. No por humildad, sino por miedo. Pero la verdad es que vuestro silencio no es cobardía. Es supervivencia emocional. Os habéis expuesto demasiado a quienes menos lo merecen. Y ahora vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestro corazón han aprendido a proteger lo que es valioso. Y eso no es debilidad, es la sabiduría de la batalla emocional. Toda mujer que amó demasiado pronto salió herida. Y quizá, ahora mismo, recordáis a alguien que os hizo creer que os aceptaba, cuando en realidad solo os estaba evaluando. Escuchó sí,
pero no para entender, sino para calibrar hasta dónde podía llegar. Y cuando llegó a donde quería, os dejó ahí, expuestas, sin respuestas. Por eso esta conversación es tan crucial, porque hay que aprender a reconocer las señales, no de los que se van, sino de los que en realidad nunca tuvieron la intención de quedarse. El problema no es compartir. El problema es compartir demasiado pronto, sin pruebas, sin consistencia, sin demostraciones. La mujer que lo da todo emocionalmente de antemano asume un riesgo silencioso. Será tratada como alguien demasiado disponible emocionalmente y por tanto desechable, y eso es brutal. Porque lo que se ofreció desde el corazón se convierte en un excedente en manos de quienes carecen de estructura. Y nadie que no conozca el peso del oro debería llevar una corona. Precisamente en este punto es donde muchas mujeres empiezan a dudar de sí mismas, empiezan a creer que son demasiado difíciles de amar, demasiado intensas, demasiado frágiles, pero en realidad solo están intentando amar en un mundo que todavía enseña a la gente a confundir la entrega con la debilidad. Si este vídeo pone en palabras lo que nunca habíais logrado explicar, entonces suscribíos, porque aquí no tendréis que traducir vuestro ser para ser entendidas. Vuestro valor no reside en vuestra rendición inmediata, está en vuestra capacidad de custodiar lo sagrado hasta que alguien demuestre que puede manejarlo. Vuestro corazón no es territorio abierto, es terreno sagrado, y solo pisan terreno sagrado aquellos que vienen descalzos, con respeto y con el tiempo. No tenéis por qué callar para siempre, solo tenéis que aprender cuándo, cómo y con quién abrir el alma. Ahora, respirad, no estáis solas. Y lo que habéis vivido no os define, solo os prepara para no repetirlo jamás. Y quizá, por primera vez, experimentéis algo que realmente merezca vuestra historia. Existe un tipo de hombre que muchas mujeres consideran emocionalmente disponible, simplemente porque escucha, hace preguntas, parece interesado, y esto hace que os sintáis vistas. Creéis que por fin habéis encontrado a alguien que quiere entender vuestra esencia. Incluso empezáis a respirar con alivio, y pensáis que esta vez es diferente, que quizá es maduro, consciente, quizá incluso el indicado. Pero permitidme que os advierta de algo que casi nadie se atreve a decir. Un hombre curioso no es necesariamente un hombre que se preocupa. El problema es que nos hemos acostumbrado a asociar escuchar con empatía, preguntas con intención real, interés con presencia emocional. Pero en la práctica, lo que ocurre es que los hombres, a menudo, solo están investigando. Recopilan datos, absorbiendo información que vosotras entregáis con el corazón, pero que ellos procesan con la cabeza. Creéis que estáis creando un vínculo, pero ellos están juntando las piezas de un puzzle, no porque quieran cuidaros, sino porque quieren entender qué piezas pueden usar, si les da la gana. La gran tragedia de esta situación es que, mientras vosotras os abrís, él solo está cartografiando. Y cartografiar a una amiga no va de conexión, va de estrategia, aunque sea inconsciente. Vosotras reveláis un trauma, él lo registra. Vosotras reveláis una inseguridad, él la almacena. Le contáis algo íntimo, él lo memoriza. Y antes de que os deis cuenta, ya sabe cómo pensáis, dónde sentís y cuánto sangráis. Por eso, muchas mujeres se preguntan, ¿pero por qué al principio era tan comprensivo y luego se volvió distante, frío, incluso cruel? Porque lo que parecía empatía a menudo era solo una curiosidad no domesticada por la madurez. Quería saber de vosotras, sí, pero no para acercarse. Quería saber cómo posicionarse, quería saber cómo calcular. Porque cuando un hombre no tiene la estructura interna para acoger lo que vosotras lleváis, transformará vuestro dolor en una referencia y no en un respeto.
Esa es la parte incómoda de la verdad. Muchos hombres quieren saber qué os afecta, no para compadecerse, sino para controlar. Porque si sabe lo que os desarma, sabe lo que os silencia. Y no tiene por qué ser intencional, maquiavélico o cruel. A veces simplemente le falta inteligencia emocional. A veces simplemente actúa de forma lógica. Ah, ahora que sé cómo se siente, sé que puedo usar. Él sabe usar el silencio, las comparaciones, la distancia, el olvido intencionado. Él no lo dice, pero actúa, y vosotras lo sentís. Empezáis a daros cuenta de que las cosas que más le confesasteis son precisamente las que más duelen cuando las ignora, las minimiza o las tergiversa. Deja de responderos justo en el momento en que le dijisteis que temíais el rechazo. Habla de otras mujeres justo cuando le confesasteis que no os sentíais guapas. Os castiga con la ausencia justo en el momento en que más deseabais ser acogidas. Y todo esto surge de la información que vosotras mismas le disteis. Creíais que estabais creando una conexión. Recordad esto, la curiosidad es una cosa y la preocupación es otra. Y la verdadera preocupación no se demuestra con preguntas. Se demuestra con presencia, con paciencia, con acciones consistentes a lo largo del tiempo. El hombre que de verdad quiere entenderos, primero os demostrará que sabe cómo apoyar emocionalmente. No forzará confesiones, no presionará para que os rebeléis, respetará el ritmo de vuestras capas. Y solo se acercará cuando sienta que puede ofrecer apoyo, no solo presencia. No tenéis que ocultar quiénes sois, pero sí tenéis que elegir quién os conoce. Vuestro trauma no es un regalo. Vuestra historia no es una puerta abierta. Vuestra herida no es una tarjeta de presentación. Hay una profunda diferencia entre ser abierta y ser accesible. Y hay otra, aún más importante, entre ser comprendida y ser explotada emocionalmente. Y sé que hay algo en vosotras que quizá esté gritando ahora mismo. Os digo que estáis cansadas de no ser vistas, que solo queréis a alguien que escuche, que entienda. Pero os diré, no necesitáis exponeros para ser validadas. El hombre adecuado sentirá vuestra profundidad sin que tengáis que sumergiros en ella. Os respetará en silencio. Con el tiempo, os observará y se comprometerá con quien sois, incluso sin un mapa completo de vuestro mundo interior. Si sentís que este vídeo pone en palabras lo que nunca habéis logrado explicar, entonces suscribíos, porque aquí no tendréis que traducir vuestro ser para ser entendidas. Y ahora, os hago una pregunta sincera que quizá ni siquiera tengáis que responder en los comentarios, pero sí debéis responderos a vosotras mismas. ¿Cuántas veces creísteis que os estaban dando la bienvenida, pero en realidad os estaban decodificando? Ese es el dolor que más escucho. El dolor de la mujer que creyó estar construyendo intimidad y demasiado tarde se dio cuenta de que solo estaba siendo estudiada. Ahora lo sabéis, y saber, en este caso, es poder. Poder para elegir mejor, para observar con más calma, para protegerse sin culpa, porque no todo hombre merece acceso a lo que habéis vivido, mucho menos a lo que aún os duele. Y si este capítulo os ha hecho reflexionar, parad el vídeo un segundo y escribid en los comentarios: ahora lo entiendo. Porque solo quienes han vivido este dolor comprenderán lo liberador que es este reconocimiento. ¿Os habéis descubierto alguna vez diciéndoos, quizá, si le digo exactamente cómo me siento, por fin lo entenderá? Quizá cambie, quizá se quede, quizá se dé cuenta de que valéis la pena. Este quizá es el lugar donde muchas mujeres se pierden y donde muchos hombres sacan provecho, consciente o inconscientemente. Existe un ciclo invisible y silencioso que atrapa a mujeres emocionalmente inteligentes en relaciones emocionalmente inestables. Y este ciclo comienza con la legítima necesidad de ser comprendida. Al principio,
Todo parece esperanzador. Él os pregunta, muestra interés, y algo en vosotras se abre. No es necesidad, no es ingenuidad. Es un anhelo de conexión, pero la conexión sin reciprocidad se convierte en exposición. Y empezáis a desvelar detalles que deberían procesarse con tiempo, con consistencia y con seguridad. Habláis de vuestras heridas, vuestros traumas, vuestros miedos. En vuestra mente, esto es valentía. En la suya, a menudo es una curiosidad satisfecha. Vosotras entregáis lo que él ni siquiera sabía que quería, y sin daros cuenta, habéis pasado de ser una mujer a ser un archivo emocional. Ese espacio al que él accede, lee, cierra y olvida. De ahí empieza el ciclo. Os habéis revelado. Y como no obtuvisteis el apoyo emocional que esperabais, sentís que quizá dijisteis demasiado, o peor aún, que quizá no lo dijisteis bien. Así que el impulso es intentarlo de nuevo. Explicar mejor, justificar, mostrar que vuestro dolor tiene un contexto, que vuestro miedo no es un drama, que vuestra intensidad es el resultado de todo lo vivido. Pero con cada intento adicional no construís un puente, caváis un hoyo, y cuanto más profundo vais, más profundo se retira él. No por malicia, sino porque no fue entrenado para sostener la profundidad que vosotras entregáis. En ese momento, la ansiedad se disfraza de comunicación, de tengo que ser sincera, de necesita entender quién soy. Pero lo que en realidad está ocurriendo es esto. Estáis intentando recuperar vuestro propio equilibrio emocional a través de la validación de alguien que no está preparado para ofrecerla. Y este intento, por muy bien intencionado que sea, se convierte en un bucle. Vosotras habláis más, esperáis más, dais más. Él reacciona menos, escucha con menos empatía y empieza a parecer cada vez más distante de la conexión inicial. Y el dolor de eso es absurdo. Una mujer se encuentra intentando demostrar que es digna de amor, intenta corregir una impresión que cree haber causado y busca mantener un vínculo que solo existió porque se desnudó emocionalmente. Y lo más cruel de todo es que, cuanto más se esfuerza, más siente que está actuando de forma demasiado intensa, demasiado complicada, demasiado difícil. Pero la verdad es otra. El problema nunca fue vuestra profundidad. El problema es que os sumergisteis en alguien que solo estaba dispuesto a nadar en la superficie. Este ciclo de exposición, rechazo silencioso, ansiedad y reexposición enferma el corazón de una mujer. Empieza a darse cuenta internamente de que lo estropea todo, cuando en realidad está siendo demasiado generosa con alguien que no lo pidió, no lo entendió y no supo cómo sostenerlo. Y esa es la parte más peligrosa, porque esta mujer, que solo quería ser comprendida, empieza a dudar de su valor, empieza a verse a través de los ojos de él, y su silencio se convierte en una narrativa en su cabeza. Aquí es donde hay que romper el ciclo, porque no se trata de cerrarse al mundo. Se trata de entender que hay un momento adecuado para abrir el alma, y ese momento no lo define la prisa por conectar, sino la prueba de la consistencia. No necesitáis contarlo todo para ser amadas. Tenéis que ser amadas lo suficiente como para que un día podáis contarlo y sepáis que no será usado en vuestra contra. El amor de verdad no necesita ser convencido de su valor. Reconoce, protege, respeta. Si sentís que este vídeo pone en palabras lo que nunca habíais logrado explicar, suscribíos. Porque aquí no tendréis que traducir vuestro ser para ser entendidas. Silencio, pausa, esperar. Esas no son estrategias de manipulación, son formas de autocuidado. Y cuando empecéis a practicarlas, os daréis cuenta de algo liberador. Vuestra historia sigue siendo valiosa aunque nadie os escuche. Vuestro dolor sigue siendo legítimo, aunque él dijera que era una exageración.
Vuestra intensidad sigue siendo preciosa, aunque haya sido rechazada. No estáis rotas, solo habéis compartido demasiado con alguien que no supo qué hacer con ello, y ahora es el momento de reconstruir el puente, pero dentro de vosotras mismas, y solo después, con alguien que esté dispuesto a recorrerlo con cautela, paciencia y respeto, porque una mujer que interrumpe este ciclo no se enfría, se vuelve libre. Hay un tipo de mujer que incomoda a la gente, y no es porque sea agresiva, arrogante o insensible. Incomoda a la gente porque no se entrega así como así. Observa, calla, elige, y en este mundo, donde la intimidad se ha convertido en espectáculo y el dolor en entretenimiento, esta mujer causa incomodidad simplemente porque no quiere exponerse. Es la antítesis total de la cultura del compartir actual. Mientras muchos creen que contarlo todo sobre una misma es sinónimo de autenticidad, ella ha comprendido algo mucho más profundo. Lo sagrado no se entrega en bandeja de plata. Su pasado no lo revela a cualquiera, no porque se avergüence de él, sino porque es consciente del peso que llevan sus cicatrices. No son trofeos ni heridas abiertas. Son parte de una historia que exige respeto. Esta mujer no necesita repetir constantemente su valor. No necesita venderse como buena compañía, como alguien fácil de amar. Ella ya lo sabe. Y por tanto, no siente la necesidad de precipitar las conexiones. Su presencia lleva consigo un poderoso silencio. Un silencio que no está vacío. Está lleno de discernimiento, de pausas, de sabiduría emocional acumulada. No entra en una conversación tratando de demostrar que es profunda. Ella simplemente lo es. Y eso es palpable. Esta mujer, al contrario de lo que muchos dicen, no es fría. Ella es fuego oculto. No es distante, es selectiva. No es desconfiada, es consciente. Ha entendido que algunas preguntas no necesitan respuesta solo por haber sido formuladas, que no todo curioso es un hombre preparado, y que compartir sus partes más sensibles no debería ser un gesto automático, sino una decisión consciente, como quien decide abrir una caja fuerte y sabe exactamente lo que hay dentro. En este punto del vídeo quizá os surja una pregunta, ¿pero y si él cree que soy demasiado cerrada? Dejadle que lo piense, porque un hombre que confunde el misterio con la frialdad aún está lejos de comprender la profundidad emocional. El hombre adecuado sentirá vuestro silencio como una invitación, no como un rechazo. Percibirá que hay algo ahí, algo oculto, pero que pulsa con autenticidad. La mujer que custodia lo sagrado vive en otro tiempo, no se precipita en una relación por necesidad, no exhibe su vida amorosa como un reality show emocional, no desvela sus planes, su dolor, sus recuerdos, solo porque alguien ha dicho, me gustas. Esa frase para ella no es un pase a la intimidad, es solo el principio. Quiere ver cómo se comporta cuando no obtiene lo que esperaba. ¿Cómo maneja un no? ¿Cómo reacciona si no le cuenta? Porque ahí está la respuesta, no en lo interesado que está, sino en lo respetuoso que es. Esta mujer sabe que la verdadera intimidad comienza cuando hay espacio para el silencio. Y ese amor maduro no exige la revelación completa, sino más bien seguridad emocional. No se apresura a desvelarlo todo, porque sabe que lo valioso no se revela en la primera conversación. Y la profundidad, cuando es real, no necesita ser forzada. Crece con el tiempo, con la presencia, con la consistencia. En el fondo de su ser, esta mujer se niega a participar en la subasta emocional en la que se ha convertido el mundo de las relaciones, donde los que gritan más fuerte obtienen atención, y los que sangran más rápido obtienen compasión. Ella no quiere compasión. Quiere reciprocidad, y por eso se reserva, no como defensa, sino como elección, no por miedo, sino por merecimiento, porque comprende que sus historias no son curiosidades, son territorio sagrado,
y solo entran allí quienes se descalzan, es decir, quienes vienen con respeto, con cuidado y con verdad. Y si estáis escuchando esto y sentís que describe exactamente quiénes sois o en quiénes os estáis convirtiendo, entonces entended que no os equivocáis al custodiar. Tenéis razón al protegeros. No dejéis que nadie os convenza de que el silencio es desinterés o que la reserva es frialdad. Porque no os cerráis por trauma, os protegéis con sabiduría. Ahora contadme, ¿qué parte de vosotras sentís hoy que es demasiado sagrada para explicar? ¿Qué parte de vuestro mundo interior habéis aprendido a custodiar no por miedo, sino por amor propio? Decídmelo en los comentarios, porque os prometo que os sorprenderéis de quién se sentirá identificado con vosotras. No se trata de esconderse, se trata de esperar. Esperar hasta que Él demuestre con acciones consistentes que merece traspasar la puerta de vuestra alma. La verdad es sencilla, pero poderosa. La vulnerabilidad es una recompensa, no un atajo. Cuando entregáis vuestra historia, vuestro dolor, vuestro sustrato emocional a alguien que aún no ha demostrado estabilidad, no os estáis conectando. Os estáis desnudando emocionalmente ante un desconocido. Y eso tiene un coste que a menudo solo se percibe demasiado tarde. Hay hombres que saben escuchar, pero no saben cómo sostener. Hombres que se conmueven con vuestras cicatrices, pero no tienen la fortaleza para vivir con su sangre. Quieren saber, pero no proteger. Quieren saber para controlar, o peor aún, para decidir si merece la pena seguir adelante, porque para algunos hombres vuestras heridas son solo datos, y cuantos más datos tienen, más dominan el juego de vuestras emociones. La mujer que entiende esto dejará de entregar su alma como una muestra gratuita. No se endurece, se vuelve más precisa. Entiende que el silencio también es una respuesta, y a menudo la ausencia de una explicación es la mayor prueba a la que puede enfrentarse un hombre, porque el hombre adecuado no exige pruebas de vuestro pasado. Construye un presente tan seguro que el pasado aflora de forma natural y en el momento oportuno. Pero hay una trampa silenciosa. La ansiedad por ser comprendida, el miedo a parecer cerrada, la necesidad de validación. Todo eso os impulsa a contar, a explicar, a querer ser real lo más rápido posible. Pero el amor verdadero no nace de la revelación temprana. Nace de la consistencia, de la paciencia, de la capacidad de alguien de permanecer, incluso cuando no tiene acceso a todo. ¿Queréis saber si merece conocer quiénes sois realmente? Observad lo que hace con lo poco que ya sabe. Mirad si respeta vuestro silencio. Mirad si acoge vuestras pausas. Mirad si sigue ahí, aunque no desveléis todo, porque los que aman vuestra historia, solo cuando tienen el guión completo, no están preparados para vivir esa historia con vosotras. Si no puede, con un aún no puedo hablar de eso, si no puede con un esto es todo lo que soy, si presiona, si se enfada, si intenta convenceros de que digáis más de lo que estáis preparadas, no busca conexión, busca control. Y cada conexión que empieza con control termina en agotamiento emocional. La mujer que aprende esto no se convierte en un misterio, se convierte en un templo, un espacio sagrado que solo se revela a quienes saben quedarse. No exige perfección de nadie, pero exige presencia, exige paciencia, exige coherencia entre lo que el hombre dice y lo que hace. Y quizá ese es el filtro más potente que existe, no revelar nada hasta que la otra persona demuestre que sabe quedarse. Porque el hombre que se enfrenta al misterio se merece descubrir lo que hay detrás. Aquí es donde muchas mujeres se pierden. Confunden la entrega con la conexión, confunden la exposición con la intimidad. Pero lo que realmente sucede es una fuga emocional, una fuga que ocurre cada vez que intentáis que os entienda alguien que aún no ha demostrado ser digno de conoceros. No tenéis que precipitaros a compartir vuestros traumas para que alguien os acepte.
El hombre adecuado notará el silencio en vuestros ojos y aún así seguirá. Comprenderá el peso en vuestras pausas y lo respetará. Percibirá que hay capas a las que aún no ha llegado. Y en lugar de forzar, construirá escaleras, paso a paso, sin saltarse etapas. Los hombres verdaderamente emocionales no evitan vuestro silencio. No se sienten amenazados por vuestra introspección. No intentan resolver vuestras complejidades en una conversación. Simplemente se quedan. Se quedan porque saben que el amor verdadero no es una contraseña para descubrir. Es una construcción que se edifica. Ahora, cuando él desaparece, cuando retrocede, cuando disminuye el contacto, cuando establece un límite, cuando cambia el tono porque decís ahora no, entonces ya os ha respondido. No sabe quedarse, y los que no saben quedarse no merecen saber. Debéis entender esto. Vuestro silencio, vuestra selectividad, vuestra espera, todo eso forma parte de vuestra fuerza. El hombre que os merezca se sentirá honrado con el tiempo que tardéis en abrirse. Valorará cada trozo de lo que compartáis, porque entiende el precio de vuestra confianza. Y lo obtendrá solo porque ha demostrado ser lo suficientemente estable para resistir el impacto de vuestra verdad. Al final, no se trata de jugar, no se trata de manipular, se trata de protegerse. Se trata de no dar vuestra alma a alguien que ni siquiera daría su tiempo. Porque vuestro corazón es sagrado y solo quienes callan merecen escuchar vuestra voz, merecen saber solo si han aprendido a quedarse. Si este mensaje ha resonado con la mujer que sois hoy, suscribíos, porque aquí no os enseñamos a amar, os enseñamos a protegeros hasta que sea de verdad.